Bienvenidos a todos. Somos un grupo de estudiantes pertenecientes a la Escuela Superior Politécnica del Litoral de la Facultad de Ciencias de la Vida de la carrera Licenciatura en Nutrición. Nuestro trabajo expuesto a continuación es de la asignatura de Morfofisiología y se titula Anatomía e Histología del Estómago. Nuestra docente es la doctora Iliana Rosado y los integrantes son Héctor Joel Vera Saavedra, Alison Juliet Santillán Peralta y quien les habla, Jocelyn Michelle Freire Wilson. Iniciamos con las generalidades del estómago. El estómago es una dilatación del conducto alimentario interpuesta entre el esófago y el intestino delgado que se muestra como un ensanchamiento con forma de J. En sus dimensiones encontramos que tiene 25 centímetros de longitud, 10 centímetros de ancho y 8 centímetros de profundidad. Este órgano se especializa en la acumulación de alimento ingerido y en su interior es donde las partículas reciben una preparación química y mecánica para la digestión y su posterior paso hacia el duodeno. Así, es la porción más distensible del tracto gastrointestinal al llegar a albergar un volumen de 1200 mililitros que podría alcanzar de 2 a 3 litros. Así, en la anatomía del estómago de forma específica, encontramos su situación o localización, que es por debajo del diafragma del epigastrio, la región umbilical y el hipocondrio izquierdo. Esto quiere decir que se encuentra también entre el epiplón mayor y el epiplón menor. El estómago también se encuentra limitado por dos esfínteres, el esfínter superior o cardias, que se localiza en la unión entre el esófago y el estómago y corresponde a la línea external izquierda a la altura del apéndice sifoides donde termina el esófago, y el esfínter inferior píloro, que corresponde por delante a la intersección de la línea external derecha con una línea horizontal que pasa por los puntos de unión de fuerza. Este esfínter se encuentra en la unión del conducto pilórico y el duodeno. A su vez, el estómago se encuentra formado por tres partes o regiones anatómicas, las cuales son el fondo o fundus, que constituye la porción redondeada que está por encima y a la izquierda del cardias, el cuerpo, que se localiza por debajo del fundus, formando la porción central del órgano, y la región pilórica, que consta de el antro pilórico y el conducto pilórico, donde el antro pilórico es la sección que se encuentra situada entre el canal pilórico y el cuerpo del estómago. A su vez, este órgano presenta curvaturas. Inicialmente encontramos la curvatura mayor. Esta es convexa y mide 40 centímetros de longitud. Se divide en tres porciones. La superior, que corresponde a la tuberosidad mayor, contornea una zona clara, la bolsa del aire, y forma con el borde izquierdo del esófago el ángulo de Is. La media, donde esta sección corresponde al cuerpo y se muestra vertical. Y la inferior, que corresponde a la tuberosidad menor y es oblicua hacia arriba y a la derecha. En esta curvatura, el peritoneo visceral continúa hacia abajo como aumento mayor, formando así una capa que cubre los intestinos. Y la curvatura menor, que forma el borde cóncavo más corto del órgano con 15 centímetros de longitud. Se encuentra orientada hacia arriba y a la derecha y dividida en dos porciones, una vertical y otra horizontal, separadas por un ángulo poco agudo, ángulos. Es en esta curvatura donde el peritoneo visceral se extiende hacia arriba hasta el hígado como el aumento menor. Así, recordando, podemos decir que el estómago se encuentra limitado por dos esfínteres, el esfínter superior, que recibe el nombre de cardias, el esfínter inferior, que recibe el nombre de píloro o esfínter pilórico, que posee también curvaturas, como la curvatura mayor y su curvatura menor. A su vez, que consta de tres regiones o secciones anatómicas, donde encontramos
al fondo o fundus, el cuerpo y la región pilórica que consta de el antro pilórico y el conducto pilórico. También de forma resumida encontramos que en la anatomía de este órgano está su situación o localización, sus relaciones con una parte anterior, una parte posterior, los esfínteres que hemos mencionado, superior cardias, inferior píloro, las regiones anatómicas, fundus, cuerpo, la región pilórica y sus curvaturas menor y mayor. A continuación hablaremos de la histología del estómago. Inicialmente, la pared del estómago está compuesta en una disposición desde el tejido luminal hacia el interior por varias capas como son mucosa, submucosa, capa muscular y la capa serosa. Podemos observar a todas ellas en este corte longitudinal. Hablaremos de la mucosa, la cual a su vez contiene al epitelio, a la lámina propia y a la capa muscular de la mucosa. Al hablar del epitelio, este es cilíndrico simple, donde las células epiteliales se extienden hacia el interior de la lámina propia, donde forman columnas secretoras que reciben el nombre de glándulas gástricas, las mismas que limitan con conductos estrechos llamados criptas gástricas. En esta imagen podemos observar la mucosa del estómago, donde se encuentra el epitelio, células mucosas y las criptas gástricas. Así, las secreciones de las glándulas gástricas fluyen dentro de las criptas hacia el tejido luminal estomacal. En la siguiente imagen encontramos a partir del fondo del estómago representado con la letra F, las criptas gástricas representadas con la letra C y la capa muscular de la mucosa junto con la estructura que se encuentra debajo de la capa mucosa, la submucosa. A su vez, las glándulas gástricas contienen células glandulares exócrinas, así como células endócrinas. En el grupo de las células glandulares exócrinas encontramos a las células mucosas, que contienen a las células mucosas superficiales y a las células mucosas del cuello, ambas con la función de secretar muco. Las células principales o prácticas, que se encargan de la producción de factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12 junto con ácido clorhídrico. Las células parietales u oxínticas, que segregan pepsinógeno inactivo necesario para la formación de pepsina junto con el ácido clorhídrico y la enzima que contribuye a la digestión lipídica, lipasa gástrica. Mientras que en el grupo de las células endócrinas encontramos dispuestas dentro de las glándulas gástricas un tipo de células enteroendócrinas que reciben el nombre de células G. Estas se localizan principalmente en el antro pilórico y se encargan de secretar la hormona gastrina hacia el torrente sanguíneo. Si observamos de forma más detallada la túnica de la mucosa en su región corpofúngica, observaremos otras estructuras, como las foveolas gástricas, que son pequeñas depresiones que forman la desembocadura de las glándulas gástricas que ya hemos mencionado, las cuales se observan como pequeños tubos cortados, y estructuras que se encuentran a continuación, como la lámina propia, que se encuentra formada por tejido conectivo areolar, y la capa muscularis mucosae, o también llamada muscular de la mucosa, la cual se forma por musculatura lisa. Hasta esta sección finalizamos la primera capa histológica del estómago. Continuamos con las capas que se encuentran en la sección inferior, que corresponden a la capa submucosa y a la capa muscular. La capa submucosa se encuentra formada por tejido conectivo areolar y es en ella donde se encuentra el plexo submucoso o plexo de Meissner. Mientras que en la capa muscular consta a su vez de 3 capas de musculatura lisa. Entre ellas están la capa longitudinal externa,
la capa circular media y la capa oblicua interna, la cual está exclusivamente limitada al cuerpo del estómago. En la capa muscular encontramos el siguiente plexo nervioso que recibe el nombre de plexo entérico o de Auerbach, el cual en conjunto con el plexo submucoso forman al sistema nervioso entérico o también llamado el cerebro digestivo, reconocido como SNE. Finalmente, encontramos a la capa serosa, la cual se encuentra compuesta por epitelio pavimentoso simple o mesotelio y tejido conectivo areolar. Así, esta porción de serosa forma parte del peritoneo visceral. Recordando, podemos mencionar que la capa muscular del estómago se encuentra formada a su vez por 3 capas de tejido muscular liso. Entre ellas están la capa longitudinal, la capa circular media y la capa oblicua interna. Resumiendo, podemos decir que la pared estomacal se observa en una disposición desde el tejido luminal, la capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. En sus estructuras, de las que se componen, encontramos el epitelio, la lámina propia y la capa muscular de la mucosa o muscularis mucosae, que pertenecen a la mucosa, el tejido conectivo areolar, del que se forma la capa submucosa, las capas longitudinal externa, circular media y oblicua interna, que forman a la capa muscular, y el epitelio pavimentoso simple y el tejido conectivo areolar, que forma la capa serosa. A su vez, la clasificación del epitelio consta de células exócrinas y células endócrinas, donde la clasificación específica se encuentran las células mucosas principales y células parietales, que pertenecen al grupo de células exócrinas, y las células G, que pertenecen al grupo de células endócrinas. Agradecemos a todos por observar nuestro video y les pedimos nos acompañen en una futura emisión donde hablaremos de la regulación nerviosa del estómago junto con los mecanismos de formación, secreción y regulación de las diversas sustancias segregadas por las células secretoras que contribuyen al proceso de digestión. Hasta pronto.